Señor, a ver, tenemos aquí. Señor subsecretario Julián Ventura, quisiera hacer, antes que nada, una bienvenida a todos los aquí presentes, miembros del cuerpo diplomático, miembros de la, empleados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajadores todos, señoras y señores. Como ustedes saben, gracias a la hospitalidad del Instituto Matías Romero y a la disposición del embajador Julián Ventura, su secretario de Relaciones Exteriores, el día de hoy estamos haciendo una presentación de un número especial de la revista de Comercio Exterior dedicado a África y Medio Oriente, titulado Transformación en Marcha, Oportunidades para México. Yo quisiera dar en particular una especial bienvenida a los miembros de el presidium y de esta mesa que nos van a favorecer con sus presentaciones, sus exposiciones el día de hoy. Más allá, por supuesto, de el subsecretario Julián Ventura, tenemos la presencia de Rebeca Pisano, que es la directora general adjunta de Bancomext, que se ocupa de banca de empresas. Tenemos también la presencia del embajador de Argelia en México, decano de los embajadores de África y también de los de Medio Oriente, el embajador y buen amigo Rabah Hadid. Tenemos asimismo la presencia de el embajador Jorge Álvarez Fuentes, miembro de la cátedra Fernando Solana, y por último el licenciado Héctor Álvarez de la Cadena, que es el director para África y Medio Oriente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, y que al mismo tiempo es asociado junto con algunos de nosotros, miembros del Consejo de la Cámara Árabe Mexicana de Comercio. Sin más, yo quisiera pasarle la palabra al embajador Julián Ventura, subsecretario de Relaciones Exteriores, que ha sido pues un gran apoyo en la realización de este evento y que quisiera darnos un mensaje. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí y ver casa llena en el Instituto Matías Romero, darles la bienvenida a nuestra Academia Diplomática, a los embajadores y miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan esta tarde para esta presentación, a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a distinguidos académicos internacionalistas que dan seguimiento sistemático a la política exterior de México en estas regiones, pero también con una visión global. Tenemos aquí a diplomáticos y funcionarios que han dirigido los temas, la gestión de la relación con África y con Medio Oriente en diferentes etapas de la Cancillería. Por supuesto, Jorge Álvarez, mi muy buen amigo y colega de muchos años, que nos acompaña esta tarde y que fue uno de los participantes y contribuyentes a este número especial de la revista. Está Juan Antonio Mateos, apreciadísimo amigo también, director general para África y Medio Oriente, embajador en Marruecos, embajador en Kenia,
uno de nuestros grandes expertos en la diplomacia multilateral en materia de medio ambiente, y pues nos honra mucho tenerlo aquí esta tarde. Está la ministra Amparo Anguiano, la encargada de la Dirección General para África y Medio Oriente, también una diplomática con amplia experiencia en estos temas vinculados a nuestra relación, no solo con África, ahora con una visión integral que abarca a las dos regiones en su conjunto, y que también pues nos apoyó para, junto con el equipo que dirige el Instituto Matías Romero, asegurar pues que pudiéramos contar con este espacio para pues, analizar y presentar lo que yo considero que es un ejercicio muy importante. Es la revista de Comercio Exterior, que dedica por primera vez, entiendo, un número específicamente a estas dos regiones de gran importancia por muchas razones para México, no solo desde la perspectiva de la política exterior, sino también en vertientes importantes de la posición de México en el mundo, ya sea en los temas políticos, en los temas económicos, en los temas multilaterales. Quiero saludar en este sentido la iniciativa de Bancomext, el liderazgo de Mauricio de María Campos, también alguien que pues con gran compromiso, visión desde el punto de vista del servicio público y desde la academia, dedicado pues una parte muy significativa de su carrera al estudio y a nuestra inserción en diversos procesos internacionales, ya sea desde la diplomacia bilateral como embajador en Sudáfrica, también desde los organismos internacionales, al frente de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, en un momento en que se amplió significativamente. Me da mucho gusto que haya sido un mexicano que al frente de esa organización pues haya dedicado especial atención a desarrollar una agenda integral, multilateral, que diera la debida importancia a África y Medio Oriente durante su gestión, con una visión global y con un liderazgo que creo yo ha permanecido de manera importante en la agenda no solo de la ONUDI, sino también en aquellos organismos que se dedican al desarrollo económico y social en el más amplio concepto. Bienvenidos todos. Usualmente la narrativa sobre nuestra política hacia África y Medio Oriente comienza siempre por referirnos a ellas como regiones distantes, donde siempre hay un enfoque aspiracional, donde tenemos que construir una relación más cercana y aprovechar lo que es un hecho, el pleno potencial que se deriva de una inserción más sustantiva, más profunda, más amplia en diferentes espacios con África y con Medio Oriente. Lo que quiero enfatizar, un poco para abrir estas presentaciones, son las acciones que México ha realizado para fortalecer su presencia y para fomentar un mayor acercamiento entre nuestras sociedades. Es un hecho indiscutible que tenemos una presencia en África y Medio Oriente, y que esta es de manera incipiente cada vez más amplia, cada vez más sólida y cada vez más profunda. Ha sido un proceso largo en el que falta un camino por recorrer. Los especialistas que hoy nos acompañan recordarán, por ejemplo, en momentos en que recurrimos pues, a la figura de un embajador itinerante para poder cubrir, así fuera de manera testimonial, ambas regiones. Ha habido avances significativos, insisto, todavía tenemos que recorrer un camino importante. Tenemos 8 representaciones diplomáticas en África tras la reapertura de nuestra misión en Ghana, en un inmueble compartido por los países de la Alianza del Pacífico. Contamos con una embajada, una representación en Etiopía,
que está consolidando progresivamente su presencia y capacidad de interlocución con la Unión Africana, un vacío que creo yo correctamente fue pues señalado, criticado en el pasado en términos de limitaciones en nuestra presencia diplomática en el continente. En Medio Oriente tenemos 9 representaciones, abrimos, como todos ustedes saben, en Qatar y en Jordania, y el Consulado General en Dubái se elevó a embajada ante los Emiratos Árabes Unidos. Es cierto que esta red de representaciones es menos extensa que la de otros países. Ello es entendible, siento yo, en cierta medida. Operamos una amplísima red consular en Estados Unidos que requiere una notable asignación de recursos humanos y materiales, resultado directo pues del tamaño y las necesidades de nuestra comunidad en el exterior. Es una exigencia, un rasgo estructural que tenemos que siempre atender para ampliar de manera estratégica nuestra presencia global, un proceso que es necesario, un proceso que se requiere avanzar de manera consistente, y aquellos colegas que están aquí hoy, Juan Antonio, Jorge, pues han sido parte de esos esfuerzos por siempre, pues desde el punto de vista sustantivo, diplomático, de interlocución con el Poder Legislativo, de interlocución en materia de asignación de recursos humanos y presupuestarios. En fin, es un trabajo que se tiene que hacer de manera permanente y que tenemos que seguir haciendo. A partir de esa realidad y ese compromiso, en esta administración que inició el 1 de diciembre pasado, estamos decididos a reforzar las capacidades de nuestras representaciones en África y Medio Oriente. También estamos decididos a impulsar un mayor reconocimiento, y creo que es una tarea fundamental, entre el público, entre los propios colegas del servicio exterior, de la importancia del trabajo que se realiza en estas sedes. Una innovación, un esfuerzo que estamos realizando es que 11 nuevos miembros de ambas ramas del servicio exterior mexicano, tanto de la rama diplomática como de la rama administrativa, tengan una primera adscripción en África y Medio Oriente. Eso en un servicio exterior que es más pequeño de lo que debería de ser en función de nuestra proyección global, es un avance importante que buscamos fortalezca nuestras capacidades de interlocución y de presencia diplomática tanto en África como en Medio Oriente, que refleje un compromiso de seguir avanzando paulatinamente en la decisión correcta y buscando insertar en los nuevos diplomáticos, en los diplomáticos y funcionarios de nuevo ingreso, una perspectiva diferente que los enriquezca, que los acompañe a lo largo de su carrera profesional y que permita generar círculos virtuosos en la carrera diplomática, donde ambas zonas, ambas regiones estén inscritas en la visión, en el ADN de nuestros diplomáticos y funcionarios del servicio exterior. Este recuento de la evolución de nuestra presencia pues no implica, como señalé, en modo alguno que no haya mucho que hacer para alcanzar el potencial en las relaciones. En los pocos meses que tengo al frente de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores he podido reunirme con el decano, con colegas representantes del cuerpo diplomático, y donde estamos haciendo un diagnóstico puntual sobre dónde nos encontramos, dónde están las áreas de oportunidad, dónde existen temas que tenemos que agilizar dentro de nuestras respectivas burocracias para generar de manera más directa pues la masa crítica necesaria que permita realmente pues cumplir el objetivo que tenemos de enriquecimiento y de darle sustancia a nuestra relación. Trabajamos en ese sentido en la Cancillería para ampliar
nuestra presencia en los diferentes ámbitos, desarrollar una agenda de diálogo político, de cooperación cultural, las relaciones económicas, que es un componente también importante de este número de la revista, convencidos de los beneficios que una mayor colaboración brinda tanto a México como a nuestros socios en ambas regiones. La agenda política, la bilateral y la multilateral, se basa en amplias coincidencias ante retos globales. Yo destacaría, por ejemplo, la necesidad de lograr un desarrollo cada vez más incluyente, la migración segura y ordenada, donde muchos de nuestros socios de la región trabajamos de la mano en todo el largo proceso preparatorio que llevó a la aprobación del Pacto Global sobre Migración en la Conferencia de Marrakech en diciembre pasado. Estamos también desarrollando agendas que tienen que ver con el desarrollo social, el desarrollo regional, la cooperación frente a retos globales como el cambio climático y la Agenda 2030. Esto conlleva también un diálogo político directo a diversos niveles. Como ustedes saben, el mes pasado recibimos al canciller de los Emiratos Árabes Unidos, más recientemente una delegación del Consejo Consultivo de Arabia Saudita, que estuvo aquí en el Matías Romero, estuvo en el Senado de la República también, que tuvieron también una reunión de trabajo con el equipo de la Cancillería. Y en ese sentido estamos comprometidos a seguir impulsando esas visitas y ese diálogo tan necesario para fomentar la cooperación en áreas específicas, las relaciones económicas y un mayor entendimiento mutuo e intercambios que permitan acercar de manera estratégica a nuestras sociedades. En el ámbito económico, el comercio ha aumentado y vamos a hablar un poco de ese tema, escuchando a los ponentes también. Comenzamos a ver resultados en materia de inversión en ambos sentidos. Por ejemplo, tanto Doha como Dubái son hoy centros logísticos de acceso a productos agroalimentarios mexicanos, incluyendo algunos emblemáticos como el aguacate. Estamos explorando y estudiando las oportunidades que se derivan de los mercados tanto en África como en Medio Oriente, y donde nuestro sector exportador ha, por primera vez, diría yo, quizás de manera más reciente o de manera más sistemática, buscado realmente tomarse en serio el reto de la diversificación de nuestras relaciones económicas. No es una tarea sencilla ni es una tarea de corto plazo, pero que lo que nos corresponde desde la diplomacia, desde las políticas públicas, es generar las condiciones, el marco de cooperación, el marco jurídico, la promoción, que ahora también es una tarea de mayor perfil en la Cancillería, para que esas oportunidades en primer lugar se identifiquen y en segundo lugar se aprovechen. Y estamos haciendo esfuerzos sistemáticos en ese sentido desde la Cancillería para lograr un entorno que facilite ese tipo de intercambios. Se ha avanzado, por ejemplo, en el área de las misiones comerciales, pero también a partir de las nuevas tareas que tiene de coordinación la Cancillería, el liderazgo que asume la Cancillería en coordinación con la Secretaría de Economía, de buscar que nuestras acciones de promoción, de inversión y de comercio sean mucho más sistemáticas. Recientemente hubo una reunión del canciller con todos los secretarios de desarrollo económico del país para desarrollar una agenda de prioridades, una agenda coordinada. Va a haber una siguiente reunión a principios de mayo en la que van a estar invitados los representantes del cuerpo diplomático acreditado en México para justamente generar esas sinergias que son tan necesarias en un entorno económico que exige en ambas partes un mayor esfuerzo de diversificación y de promoción. También las empresas y marcas mexicanas están teniendo éxito incipiente pero considerable en diversos países. Empresas como Cinépolis, Cemex, Kitsania, pues ya operan en diversos países y son pues una muestra, un botón de muestra de lo mucho que podemos hacer para realmente tener una presencia física mayor, no solo de los actores gubernamentales, no solo de las embajadas, sino también de los actores económicos que invierten, que generan empleo y oportunidades
para nuestros productos en sectores tan diversos como el manufacturero, el automotriz, el energético, el agroalimentario y el farmacéutico, así como también para la inversión en turismo e infraestructura. Estamos buscando ampliar nuestra cartera de cooperación con diversos países, incluyendo Argelia, Etiopía, Kenia, Nigeria, Marruecos. En Ghana estamos buscando ampliar el proyecto de nixtamalización del maíz que llevamos a cabo desde Nairobi. Es una historia de éxito que tenemos que multiplicar. Con Sudáfrica tenemos años de experiencia en cooperación académica y cultural, y yo pienso que eso nos da una plataforma importante para seguir construyendo nuestra presencia en Sudáfrica, también para replicar y generar experiencias que apunten o que faciliten el camino en aquellos mercados y en aquellos países donde tenemos muchas oportunidades que aprovechar. El reto permanente de la política exterior y de nuestro posicionamiento en el escenario internacional es la consistencia, un enfoque sistemático, una visión estratégica, una visión de largo plazo. Eso, en el caso de México, es un reto compartido para todos nuestros países, los que estamos aquí, que hemos trabajado en la trinchera de las relaciones internacionales. Sabemos que siempre salirnos un poco de la coyuntura para ver hacia adelante no es una tarea sencilla. Esto, en el caso de México, existe una mayor y mejor coordinación entre las dependencias gubernamentales, también, como mencionaba, trabajar con los gobiernos estatales, con las empresas, con las asociaciones empresariales, para poder realmente tener un impacto significativo a nivel internacional. La Cancillería ha asumido el papel de liderazgo que se le ha encomendado en la promoción. Recientemente se suscribieron acuerdos de colaboración, de coordinación con las Secretarías de Economía en enero pasado, con el secretario Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, más recientemente con el secretario de Turismo, instalado mecanismos de diálogo y coordinación con no solo las Secretarías de Desarrollo Económico de los estados, pero también para sumar aquellas áreas que tienen que ver con la cooperación técnica, con la cooperación académica y con la diplomacia cultural, que también es una herramienta inigualable de acercamiento a nivel mundial. En este contexto, yo diría que el último componente clave pues es lograr un mayor involucramiento del sector privado, de la academia y de la sociedad civil en su conjunto. De ahí la importancia de esta publicación y de su difusión. El Bancomext sabe del compromiso y la disposición de la Cancillería a lograr que este esfuerzo se conozca lo más ampliamente posible en nuestra red diplomática en el mundo, a través de nuestros vínculos académicos, a través de actividades como esta, donde abrimos los espacios de la Cancillería para pues poder fomentar este diálogo y este intercambio de ideas que es, insisto, esencial para nuestras relaciones internacionales. Por eso damos la bienvenida a la publicación, pero sobre todo a las ideas, a las propuestas específicas que aparecen en las diversas contribuciones. Creo que es importante que escuchemos con mucho interés el trabajo que han hecho desde diversas trincheras los que contribuyeron a este número, porque nos permite contar, creo yo, con una radiografía fresca, una radiografía integral que permite conocer lo que se ha hecho, conocer lo que se debe de hacer y apuntar hacia líneas de acción que ayuden a un mayor conocimiento y un mayor acercamiento sobre países y regiones cada vez más importantes para nuestro país. Cuentan con el compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores de contribuir en este esfuerzo, y agradezco mucho que todos hayan hecho un espacio para acompañarnos esta tarde. Mauricio, nuevamente felicidades. Bancomext, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy y bienvenidos todos. Gracias.
Pues, señor subsecretario, muchas gracias por esas entusiastas palabras. Realmente da gusto que el día de hoy podamos escuchar su mensaje en lo que se refiere a un tema tan importante como el de África y Medio Oriente, y un tema pues que es una asignatura pendiente para México definitivamente, si tomamos en cuenta que simplemente en África tenemos 54 países, y pues en el caso de Medio Oriente, veintitantos que juegan un papel fundamental en el contexto internacional, pero que deben ser importantes para México. Y yo quisiera, antes de cederle la palabra a los distinguidos expositores en la mesa, dar algunas palabras en lo que se refiere a la gestación de este número y de esta reunión. En primer lugar, quisiera reconocer una vez más el papel del subsecretario Julián Ventura, porque realmente pues ha apoyado este evento de una manera muy particular. Y le decía yo hace unos días en que nos encontramos en el Colegio de México que me daba mucho gusto que estuviera en este puesto. Cuando me tocó conocerlo, yo estaba en Viena, precisamente, ya lo mencionó, primero como director adjunto, general adjunto, y después como director general de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Y Julián era uno de los 3 flamantes jóvenes que mi amigo, el embajador Eugenio Anguiano, había invitado a colaborar, y que no solamente tenía que ver con las cuestiones bilaterales, sino muy concretamente con la relación con los organismos que tienen de Naciones Unidas, que tienen su sede en Viena, y muy particularmente la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, las diversas organizaciones que tienen que ver con las drogas, con el crimen, y en fin, y otras organizaciones que también están en Viena, en las que México de alguna manera tiene algún interés, y donde hemos tenido presencias como observadores, como la OPEC, es decir, la Organización del Petróleo, etcétera. Pero desde entonces me llamó la atención su interés por el mundo, y creo que lo ha demostrado con sus palabras ahora. Y estoy seguro que a lo largo de su gestión pues va a tener un particular empeño hacia esta región también, que junto con Europa, Asia, pues representa, como ya lo decía, un área en la que México tiene que poner mucho énfasis en la diversificación de sus relaciones políticas, culturales, de su cooperación internacional y de sus relaciones económicas. Quiero también reconocer aquí la labor y la buena relación que hemos tenido, por supuesto, a propósito de mi amigo Eugenio Anguiano, también con Amparo Anguiano, como actual responsable de esta área, que realmente en todo momento pues, nos ha ayudado a comprender mejor y a veces a dar batallas, porque se le dé precisamente a África y Medio Oriente el lugar que merece. Tercero, y esto es muy importante también, esta reunión no sería posible si no fuera porque el Banco Nacional de Comercio Exterior, pues hace ya 40 años decidió crear una revista especializada sobre comercio exterior, que para muchos de nosotros fue fundamental como estudiantes, como profesores en materia de economía, pero también de otras áreas de las ciencias sociales, que ha jugado un papel importante también para que después funcionarios públicos, empresarios privados participen junto con académicos distinguidos en la discusión de los temas del comercio exterior, y que por un breve periodo dejó de existir esta revista, con toda su importancia, pero que cuando estuvo Enrique de la Madrid como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior,
decidió revivirla ahora como una revista trimestral y nos invitó a un grupo de exfuncionarios públicos, académicos, miembros de la sociedad civil, especialistas en temas internacionales, a que ayudáramos a echar a andar de nuevo esta revista. Y los sucesivos directores generales de la revista Comercio Exterior pues han tenido la paciencia de mantenernos, algunos de nosotros, como consejeros en este consejo editorial, que es un consejo que no solamente promueve la revista y se encarga de definir los diferentes números, vamos a decir, las diferentes ediciones de la revista, sino que además en ese consejo hemos podido organizar pues, de una manera sistemática una serie de ideas de hacia dónde debe ir la promoción de México en el exterior, muy particularmente en el área económica y en el área del comercio exterior, pero en realidad con una visión mucho más integral, que pueda poner a México en el mapa mundial. Por ejemplo, una edición reciente muy buena sobre la comida y la bebida mexicana, es decir, mostrando lo que es la comida y la bebida y cómo se proyecta en México y en el exterior. Entonces, por estos motivos yo creo que estamos pues particularmente satisfechos. Y vaya, y no quisiera dejar de mencionar aquí el excelente papel de apoyo de Liliana Padilla, de Ana Teresa Sáenz, que en estos días han estado en contacto conmigo, que me han dado todo el apoyo para que esta sesión sea una realidad. Bueno, más allá de esto, yo lo que quisiera hacer, a petición del Banco de Comercio Exterior y muy particularmente de nuestro buen amigo, el nuevo director general, Eugenio Nájera, yo lo que quisiera hacer es hablar un poquito de cómo surgió este número y qué contiene. Antes, una aclaración. En las sesiones que tuvimos de las comidas del Consejo Editorial, en donde se han tocado temas muy diversos y diversas regiones del mundo, siempre nos planteamos la necesidad de ver el mundo con ojos nuevos, porque es un mundo que está cambiando muy rápidamente y donde México tiene que estar mucho más presente, pero que también tenemos que tener nosotros más presentes en México para hacer nuestras políticas, no solamente en materia exterior, sino en generar nuestras políticas económicas, las políticas públicas. Y cuando vimos este asunto nos dijimos, bueno, para comenzar, la gran cuestión es que África no solamente ha sido un continente distante en términos geográficos, sino que no le hemos dado el lugar y que merece, salvo en ciertas épocas, la época, quiero mencionar, de López Mateos, la época de Echeverría, en que por distintas razones México tuvo una gran presencia en los países que entonces emergían a la independencia y con los que se establecieron relaciones. Pero realmente ha estado distante porque la imagen que tenemos frecuentemente de África es una imagen que yo insisto está muy distorsionada por los medios de comunicación mismos, por nuestra ignorancia en muchos sentidos. Y entonces pues pensamos muchas veces en la África que vemos en televisión, porque hubo un desastre natural, porque hubo una hambruna, porque hubo un golpe de Estado, porque hubo una guerra civil, y no estamos viendo el África emergente, el África que ya hace tiempo se está construyendo en términos políticos, económicos y sociales. Les doy un dato nada más que me gusta mencionar. Según las previsiones del Banco Mundial,
entre las 10 economías que más crecerían en el mundo en 2018, entre las 10, 6 serían africanas. Ghana crecería en 8.3%, Etiopía 8.2%, Côte d'Ivoire 7.2%, Djibouti 7%, Senegal 6.9%, Tanzania 6.8%. Las otras 4 son asiáticas. Ya podemos pensar cuáles son algunas de ellas: China, la India, Vietnam, etc. Esta tendencia, que es importante de los últimos años, lo más significativo que podría decirles es que todo indica, y lo dice el Economist en una de sus últimas ediciones, va a seguir creciendo en el futuro a un paso muy rápido. Bueno, lamentablemente de estas 6, solamente en 2 México tiene embajada actualmente. Pero lo que no hay duda es que existe la preocupación, y lo demuestra la presencia aquí del subsecretario, y esperamos que hacia futuro pues tengamos más embajadas en el exterior. Así como tenemos, y de eso vamos a hablar también el día de hoy, no solamente de lo que hacen las embajadas mexicanas en África y Medio Oriente, sino también lo que están haciendo los representantes de países de África y Medio Oriente en México, que es el otro lado de la moneda, que es fundamental. Y aquí tenemos al embajador de Argelia para recordarnos. Sí. La otra cuestión que yo quisiera señalar es que esta región pues está teniendo indudablemente un creciente interés en todo el mundo. El interés pues viene no solamente de las viejas potencias coloniales que quieren seguir estando presentes en la prosperidad también creciente de África, de Medio Oriente, pero en los últimos 20 años, por ejemplo, muchos países han puesto su mirada en África. ¿Por qué? Bueno, con 1.265 millones de habitantes, cifra de 2018, y la posibilidad de llegar a tener 1.500 millones muy pronto, en 2050, es el tercer continente más poblado del mundo y próximo a ser el segundo. Pero tiene además 2 cuestiones importantes que me interesa destacar y que creo que van a estar presentes en esta sesión. El hecho de que es una región, África, un continente en el cual ha habido cambios fundamentales en el terreno político, de mayor estabilidad política, de procesos electorales, de alternancia en el poder, que en lo político nos dan una África muy distinta de la que podríamos haber comentado hace 20, 30 años. En materia económica, una buena parte de los países, la mayor parte de los países, crecieron más que América Latina en los últimos 20 años, en promedio, más allá del 4%. Y esto ha hecho, obviamente, que pues, países tan diversos como China, la India, Australia, Corea del Sur, Turquía, todos hayan aumentado crecientemente su participación, así como varios países latinoamericanos. No se diga el caso de Brasil y Cuba, que tienen arriba de 30 embajadas. Me sorprendió ver el dato de que Turkish Airlines o Turkish Airways tiene como sitios de destino 45 ciudades africanas. Eso está diciendo mucho de lo que está sucediendo a nivel internacional. Pero no es mi papel y no es el papel que yo quisiera en estos momentos desarrollar, porque le estaría quitando espacio a nuestros invitados especiales del día de hoy, hablar de ese progreso que está ocurriendo en lo político, en lo económico, en lo social, en el caso de África. Quisiera aprovechar nada más los siguientes minutos para Abuelo de Pájaro. No sé si tenemos ya aquí, déjenme ver cómo está la cosa, pero creo que hay que apretar de este lado. Hacia arriba. Hacia arriba.
Acá está ahí. Ahí. Aquí está. Aquí. Bueno, yo lo que quisiera es hablarles un poquito de qué hace importante este número de la revista. Ya lo dijo el subsecretario, es la primera vez que tenemos un número dedicado a la región de África y Medio Oriente. Yo que sigo todas las publicaciones, les digo, no hay un libro en estos momentos que esté más actualizado que este número al respecto. El objetivo, entonces, principal es presentar a dos de las regiones más dinámicas y con mayores contrastes, en donde México tiene una presencia marginal, pero esperamos cada vez más importante, por las áreas de oportunidad que representa a pesar de los desafíos. El número incluye en total 20 artículos y entrevistas relacionadas con la región. La primera parte se compone por 7 artículos y entrevistas, el mío propio, El burro por delante, hablando sobre México como una oportunidad para la política exterior mexicana, en que precisamente hablo de las grandes transformaciones de África y lo que deberíamos estar haciendo para aprovechar también la realidad de un México de 125 millones de habitantes que tiene que mirar cada vez más hacia estos horizontes. Y ahí propongo 10 acciones específicas para fortalecer la presencia de nuestro país en el continente. Por su parte, mi buen amigo Casio Luiselli, que también fue embajador en Sudáfrica, en sus apuntes para afianzar la relación entre México y África, analiza la transformación positiva, económica, política, incluso demográfica del continente africano y propone que relancemos la relación con estos países construyendo vínculos de cooperación cada vez más importantes y recordando que no es nada más en la parte bilateral, sino también en la multilateral, en que esta tarea es urgente. Precisamente en mi artículo menciono que, estos 54 países representan más de una cuarta parte, casi una tercera parte de los votos en la Asamblea General. Así es que cuando México o cualquier otro país lance un candidato a alguna de estas organizaciones, tiene que tener en mente muy concretamente la importancia de África, que además generalmente votan con una gran unidad, tengo que reconocerlo. Entonces, pero obviamente esto parece ser simplemente que México está muy interesado en tener puestos en el contexto de Naciones Unidas. Lo tenemos, pero creo que lo más significativo es que realmente en los programas, en las decisiones importantes de Naciones Unidas, África está presente frecuentemente con una voz unificada desde Addis Abeba o desde las subregiones de África, y esto tenemos que tomarlo en cuenta. Pero también la revista se refiere, por supuesto, a Medio Oriente. Y en su análisis sobre Medio Oriente y el Magreb, Gilberto Conde identifica las distintas situaciones que se conviven en esta región. Claro, habla de las distintas tensiones que hay en esa parte del mundo, pero también habla de 3 tendencias importantes. Uno, el relativo abandono de la hegemonía estadounidense, con todas sus complicaciones, de esta era tan impredictible que hemos estado atravesando, que estamos atravesando. Segundo, habla de las disputas que se dan en muchos países, pero también de los cambios importantes institucionales que están ocurriendo en muchos de los países. Y tercero, claro, sitúa el país en términos de las oportunidades, no solamente de los problemas y de los conflictos que hay en las poblaciones de muchos de esos países, y lo sabemos, sino también menciona lo importante que sería un mayor involucramiento de nuestro país en la región, así como iniciativas para lograr mayor entendimiento con estos países
tanto en lo político como en lo económico como en lo social. Y lo cultural, tenemos una larga tradición cultural también que viene de Medio Oriente a través de España y por otros caminos. También hay un excelente artículo que ayuda a comprender el continente africano actualmente, que es el de Gattuso y de Saldívar, que identifican a China pues, como el principal socio comercial nuevo de África, el nuevo gran inversionista, el nuevo gran prestamista, y todos los desafíos que se derivan precisamente de esta nueva participación de China en África y frente al resto de las potencias. En realidad, algo que se especifica muy claramente es el reto de equilibrar la relación económica entre este país y aquellos que pertenecen al continente africano. Cómo se van a relacionar China y África, pero también cómo se está relacionando con Medio Oriente. Hay un excelente artículo también sobre Marruecos, otro sobre Arabia Saudita. Hay un artículo incluso sobre la Guinea Ecuatorial, el único país de habla hispana formalmente en África. Hay otros formalmente en naciones, pero por supuesto tenemos que tomar en cuenta muy en particular en el contexto de la Unión Africana, aunque no sea en otros terrenos de Naciones Unidas, a nuestra querida y hermana República Árabe Saharaui. Y está también en este número una sección muy importante dedicada a entrevistas. Aquí se entrevista a diplomáticos, como el señor embajador, como nuestra misma embajadora en Sudáfrica, Ana Luisa Fager, a académicos, a empresarios que discuten cada uno desde su perspectiva y de su competencia temas fundamentales para México y sobre todo para el comercio y las inversiones con África y con Medio Oriente. Yo creo que algo que tengo que destacar en particular aquí es sí las entrevistas al embajador de Argelia en México, Rabah Hadid, que ya nos hará su presentación, y también la del embajador de México, Jorge Álvarez Fuentes, que tendremos la ocasión de escuchar de una manera resumida, y una tercera entrevista desde el ángulo comercial, que es la de Héctor Álvarez de la Cadena, que ha sido funcionario público, empresario, y que actualmente pues, es quien coordina, quien dirige en el Consejo Mexicano de Comercio Exterior los trabajos sobre África y Medio Oriente, y que también es consejero de la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio. Bueno, pues solamente faltaría mencionar que en cada número de la revista de Comercio Exterior normalmente se selecciona a un país como país de particular interés. En este caso fue Sudáfrica, al que le correspondió el turno, y es por ello que tuvimos el gusto de tener a la encargada de negocios de la Embajada de Sudáfrica en México, Antea Joubert, aquí presente también, quien pues destaca en su entrevista la importancia del país para la región, igual que lo hace Ana Luisa Fager desde su perspectiva, y como es posible pensar en un importante fortalecimiento de los proyectos de comercio y de inversión entre ambos países. Por cierto, hace un momento me mencionaba Antea Joubert que el día de mañana estará llegando a México el nuevo embajador
Denis Tokosani Tomo, a quien le va a corresponder continuar o relevarla en esta tarea. Anticipamos pues las mejores relaciones. Me tocó conocerlo en Sudáfrica y creo que vamos a tener una muy buena representación. La otra cuestión que quisiera mencionar es que tenemos normalmente un estado invitado. En este caso fue el estado de Yucatán y por ello existe dentro de este número una sección especial dedicada a este estado donde varios analistas, incluyendo al secretario de Fomento Económico y Trabajo de Yucatán, pues hablan de las oportunidades que representa Yucatán, que mira al Atlántico y que obviamente nos dice, entre otras cosas, en su entrevista, que ve pues, posibilidades importantes, igual que empresarios de la localidad entrevistados, para diversificar sus lazos comerciales con la región de África y Medio Oriente. Finalmente, solamente me gustaría destacar que en este número pues existe, como siempre, un particular interés en orientar a los empresarios mexicanos hacia la inversión, hacia las exportaciones. Y algo que distingue este número es que hay dos entrevistas muy importantes. Una entrevista y las dos a empresas, por cierto, de alta tecnología. Una entrevista al director de la empresa Dimension Data de Sudáfrica, que lleva ya algunos años con un papel importante en nuestro país y que le ha ido también en todo lo que se refiere a la seguridad digital, que ahora está ampliándose en el Bajío. Y una segunda empresa, Biofarma, de los López Ilanes, que se ha convertido también a través de su desarrollo en materia de biotecnología y de farmacéutica en una de las primeras empresas mundiales exportadoras de sueros antivenenos y que los está exportando con mucho éxito, es decir, antivenenos de serpientes, de arañas, de alacranes, y lo está haciendo con mucho éxito a países de África y Medio Oriente. Tenemos entonces, y es lo que me interesaba destacar al final, algunos aprendizajes, algunas lecciones exitosas de empresarios que muestran que es posible, como ya lo han hecho otras empresas más que mencionó el subsecretario Ventura, empresas, algunas muy grandes mexicanas, ¿verdad? Como puede ser Cemex o como pueden ser otras empresas, Cinépolis, etcétera, Kitsania, pero también hay empresas medianas y pequeñas de alta tecnología que aquí pueden encontrar una opción para diversificar sus exportaciones y no nada más estar pensando en exportar o en invertir en Estados Unidos. Hay un mundo muy grande que nos está esperando. Bueno, con esta presentación y que ya me pasé un poco de la cuenta, señor subsecretario, creo que dejo claro mi entusiasmo por este número y ahora sí, pues quisiera pedirle a nuestra siguiente expositora, en este caso la muy distinguida Rebeca Esther Pizano Navarro, directora general adjunta del Banco de Empresas del Banco Nacional de Comercio Exterior, que nos haga su intervención. Tiene 15 minutos para estos efectos. Gracias. Primero que todo, sí quisiera tomarme un minuto para agradecer en nombre de nuestro director general Eugenio Nájera, pues la invitación para participar hoy en este foro, particularmente al embajador Julián Ventura y a su equipo, que hicieron posible que estemos el día de hoy aquí, y al maestro Mauricio Mauricio de María y Campos, porque él de hecho ha sido el coordinador de este esfuerzo, creo que ha sido un actor fundamental para que estemos hoy aquí, pero además es una persona que ha participado de manera muy activa
en lo que hoy es la revista, y creo que fue muy modesto, porque su participación ha sido clave junto con todo el consejo editorial, no solamente en este número, y también pues recordar que la revista probablemente es la revista más longeva especializada que existe en el país, porque Maestro tiene ya 68 años. El primer número fue en 1951, entonces, bueno, es una revista que creo que si la tomáramos y la hojeáramos en estos años, veríamos reflejado una buena parte de la biografía económica de nuestro país y concretamente del sector exportador. Ahí me toca muy brevemente hablar de Bancomext. No me quisiera tomar mucho tiempo porque evidentemente la razón de la reunión es otra, pero sí quisiera compartir con ustedes qué estamos haciendo y cuál es la nueva visión del banco frente a los nuevos retos de la administración actual. Creo que todos ustedes saben, bueno, que nuestra balanza comercial es una balanza deficitaria. Si bien es cierto, con el NAFTA tenemos una relación muy positiva, tenemos otros muchos países con los que la relación comercial no es la que quisiéramos tener. Si habláramos de las exportaciones, aun cuando hablamos de exportaciones 80% en el sector manufacturero, están básicamente concentradas en los Estados Unidos y la integración nacional es muy baja. Aquí hablamos de un 25%, pero hemos estado analizando sectores en los que el 2, el 3% de integración nacional, y entonces eso pues nos hace un país muy débil frente al mundo global. Y en la parte de las importaciones sucede algo similar. Tenemos también una balanza comercial que de alguna manera no nos lleva a la importación de bienes de capital, que son los que finalmente requerirán nuestras empresas para ser más competitivas y poder insertarse en las cadenas globales de valor. Ustedes saben mejor que yo, porque además estamos llenos de muchos jóvenes que seguramente están estudiando aquí. Tenemos ya 13 tratados de libre comercio con 50 países con acceso preferencial. Tenemos además relaciones comerciales con más de 225 países y de todas maneras seguimos teniendo un déficit comercial con 40 países de los 50 con los que tenemos un tratado. No me quisiera detener mucho en esta lámina, pero creo que lo dijo también el maestro Mauricio de María y Campos. Creo que tenemos que empezar a voltear hacia otros territorios, no necesariamente hacia los Estados Unidos. No obstante que México es pues una economía muy importante, la 15ª, somos un país muy rezagado en términos de la penetración del crédito al sector privado. Y aquí es donde entra Bancomext, y por eso me quisiera desviar del motivo real de este foro, solamente para decirles que Banco Nacional de Comercio Exterior es el banco de desarrollo más importante con el que cuenta este país y que es un banco que está realmente especializado en favorecer a las empresas mexicanas su inserción en el comercio exterior. Y no solamente eso, se conoce poco de Bancomext. Bancomext es un banco que apoya a los sectores estratégicos. Somos un banco muy potente en el sector turismo, por ejemplo. Somos muy potente en el desarrollo de proyectos de inversión, muy potente en la parte de energía. Somos un banco que atrae la inversión extranjera directa para favorecer que de alguna manera México se pueda insertar, como les comentaba, de manera mejor en la economía mundial. Hicimos un diagnóstico con la llegada de Eugenio Nájera, porque él lo que decía es que estamos en nuestra zona de confort. Ahorita van a ver los saldos del banco. Pero la verdad es que hemos estado haciendo lo mismo por muchos años. Hemos estado apoyando a las empresas icónicas del comercio exterior, que son clientes importantísimos, pero no hemos logrado desarrollar realmente a las empresas medianas y pequeñas en este mundo del comercio exterior. Entonces, bueno, viene la nueva administración y nos sacude un poco y nos dice, pues tenemos que movernos y tenemos que llegar a otros segmentos. Lo primero es, sí reconocemos que hay una concentración natural en el NAFTA, pero también reconocemos que hay muchos tratados comerciales que no hemos sabido aprovechar. Y tenemos muchas empresas mexicanas, muchísimas, que pudieran estar preparadas para voltear a otros países. Aquí se mencionaron algunas como Kitsania, se mencionó Cinépolis, tenemos por ejemplo a Grupo BIS, que logró su sello halal para poder exportar carne, y hay un cúmulo de empresas incluso medianas que están en ese proceso. Y yo ahí sí quisiera tomar, embajador, subsecretario Julián Ventura, este compromiso que está haciendo Bancomext con la Cancillería de, a través de ustedes y por supuesto en conjunto con la Secretaría de Economía, tomar la presencia que ustedes tienen a nivel mundial para promover el comercio internacional y que se sepa que Bancomext es un banco que está de los dos lados, ¿no? Acabamos de financiar un proyecto muy importante de la generación de 7 componentes de una turbina para un avión en Hermosillo,
con una alianza con una empresa alemana, atrayendo inversión extranjera directa a México. Pero también estamos promoviendo que las empresas mexicanas se puedan internacionalizar. Entonces, bueno, pues aprovechar este foro para que pues consideren a Bancomext en todas estas ferias y estos eventos que hacen ustedes a nivel internacional. Hablando de la baja penetración del crédito, de alguna manera lo que estamos buscando es redefinir el papel de Bancomext y entender que además de estar favoreciendo de manera natural a las empresas exportadoras, tenemos que empezar a buscar que las empresas mexicanas mejoren su volumen de exportación a otros países y también se aventuren a exportar a otros países. Y nosotros estaríamos, por supuesto, dispuestos a apoyarlos de manera importante. Otro reto que tenemos como Banco de Desarrollo es incrementar el contenido nacional de las exportaciones. Decía el ingeniero Nájera que la parte más difícil de la ecuación de una empresa, que es las ventas, está solucionada. Y de hecho sí vendemos, pero básicamente lo que vendemos no está prácticamente integrado de manera nacional. Tenemos muy baja, digamos, integración nacional, hablaba del 25%, pero como les decía, hay algunos productos en los que la participación de la empresa mexicana es muy, muy baja. Entonces, sí queremos también entrar al tema de sustitución de importaciones y promover que haya más fabricación de bienes intermedios en el país y de bienes de capital. Es un reto muy importante porque hace mucho que perdimos ese músculo, pero estamos dispuestos a apostar. Y la otra, pues también es reconocer que este México son muchos Méxicos. Estamos identificando 7 regiones diferentes y estamos entendiendo que cada región tiene una realidad diferente y que el banco tendría que estar impulsando a diferentes sectores de conformidad con las vocaciones de estas regiones. Y finalmente, pues nuestro nuevo eslogan es lo que ven ustedes ahí, crear más y mejores empresas que generen más y mejores empleos. Muy rápidamente, diríamos Bancomext at a glance. Somos un banco muy sano, somos un banco regulado, aunque somos un banco de desarrollo, estamos exactamente igual de regulado que cualquier banco comercial. Eso implica que aunque tenemos un socio fundamental que es el propio gobierno, tenemos que cuidar el recurso que el gobierno nos entrega, entonces somos muy cuidadosos con la cartera que otorgamos, somos un banco con una buena rentabilidad, con un nivel de capital fuerte que nos permite seguir prestando, tenemos un saldo de más de 275,000 millones de pesos y algo muy importante, somos un banco de primer piso que nos distingue del resto de la banca de desarrollo porque nos permite estar directamente con las empresas y apoyarlas en sus proyectos desde etapas muy tempranas y apostarle incluso a los proyectos de inversión y eso creo que nos distingue. El banco es un banco que está básicamente concentrado en el largo plazo. Somos un banco que de manera natural presta en dólares porque muchas de nuestras empresas son exportadoras y estamos también tratando de llegar a los sectores donde de manera natural la banca comercial no ha querido estar. En términos de los sectores, el banco pues realmente está acompañando a las empresas con la concentración natural de la economía, pues básicamente el Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado de México. Sin embargo, estamos buscando tener presencia prácticamente en todos los estados. Esto es lo que les decía que la nueva administración está buscando que cambiemos. El banco es muy potente, por ejemplo, en el sector turismo. Y hemos sido un banco que ha traído buena parte de la inversión extranjera. Yo diría que no se explicaría el desarrollo ni de la Riviera Nayarita, ni de la Riviera Maya, ni de Los Cabos, si no fuera por la participación de Bancomext. Lo mismo diría yo en el sector de energía, todo lo que es energía renovable, las subastas de energía que sacó la Secretaría de Energía el sexenio pasado, todas fueron acompañadas por la banca de desarrollo. La banca comercial básicamente no toma riesgo proyecto. Y después tenemos un cúmulo de sectores que normalmente identificamos o con la atracción de divisas o con el comercio exterior. Pero en el nuevo proyecto de nación se ha identificado que hay una serie de sectores importantísimos que estamos perdiendo de vista y que son sectores exportadores, pero que su contenido nacional es muy bajo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es cambiar el enfoque sectorial del banco y tratando de profundizar en el crecimiento de pequeñas empresas que están insertadas en estos sectores
pero que no han tenido el apoyo necesario para poder llevar a cabo sus proyectos de inversión. No quisiera detenerme en los sectores, solamente señalar que los que están del lado de ustedes izquierdo son los sectores tradicionales en los que el banco ha estado, y ahora queremos migrar un poco al lado derecho y reencontrarnos con sectores que el banco atendía y que en el tiempo dejó de atender, como es el caso, por ejemplo, de cuero, calzado o de textil, confección. Y también pues tenemos que voltearnos a nuevos sectores importantes en la parte tecnológica y apostarle más por la nanotecnología o la industria digital. Yo leí el otro día un libro del BID, lo ojeaba, donde se habla de la economía naranja y se habla de la importancia de las exportaciones mexicanas en los sectores, por ejemplo, de cine o de desarrollos digitales o de videojuegos, que es algo que también se conoce poco. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? Nuestro modelo de negocio es y seguirá siendo un enfoque sectorial, donde ampliemos, como les comentaba, los sectores tradicionales que hoy son automotriz, telecomunicaciones, minería, aeroespacial, naves industriales, ampliarlos a estos nuevos sectores, que no son nuevos para ustedes, pero sí nuevos para nosotros en términos de apoyo. Buscar generar productos adecuados para cada uno de los sectores, y también buscar esas empresas emblemáticas para tratar de apoyarlas en sus planes de expansión. También un enfoque regional, que también ya les comenté, donde pudiéramos entender una vinculación mucho más profunda a nivel regional y un nivel de profundidad que nos permita, pues sí, mantener e incrementar el valor del mercado y particularmente desarrollar cadenas globales de valor. El banco hace cosas como factoraje, pero es mucho más profundo lo que tendríamos que estar haciendo, no solamente factoraje internacional, sino realmente apoyando a las empresas en una economía que está multifragmentada para que puedan encontrar una vocación industrial particularmente y se puedan insertar en este mundo de globalidad. Y por último, muy brevemente, a manera de conclusión, yo quisiera simplemente decirles que Bancomext tiene una oferta de productos que va desde etapas muy tempranas de proyectos de inversión hasta lograr que las empresas puedan realmente insertarse en otros mercados. Esto nos lleva a que el banco atiende a mucho más que las empresas exportadoras, atiende a un grupo importante de exportadores indirectos y le podemos apostar a estas empresas y a lo mejor no necesariamente van a terminar exportando en la primera etapa, pero estamos dispuestos a apoyarlos. Y también tenemos que recuperar el músculo de asistencia técnica que perdió el banco hace algún tiempo, porque muchas empresas se nos acercan y nos dicen, bueno, ¿cómo puedo yo exportar? Ya no quiero exportar toda mi producción de naranja a los Estados Unidos, quiero voltearme y exportar a algún otro país. Entonces también tenemos que ser capaces en conjunto con ustedes de darle asistencia técnica a las empresas y poderlos orientar. Yo tengo muy claro, por ejemplo, lo que hizo Grupo BIS, su carne. Tuvo un proceso muy largo para poder empezar a cambiar los mercados tradicionales, que era básicamente los Estados Unidos, y moverse a 13 países. Pero fue un trabajo muy importante que hicimos conjuntamente en aquel momento con la Secretaría de Economía y que entenderé que tenemos que retomar con ustedes, subsecretario. Yo solamente agradecer, perdón que me haya tomado estos minutos para hablar del banco, pero me parecía muy importante que en el anuncio de este número especial de la revista se reconociera que Bancomext está no solamente atrás de las exportaciones, sino atrás de cualquier empresa mexicana que esté interesada en explorar otros mercados. Entonces, pues estamos a las órdenes y muchas gracias nuevamente por la organización de este foro, subsecretario y maestro Mauricio de María y Campos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta presentación muy oportuna justamente en estos momentos de México en que la nueva transformación que se está realizando implica indudablemente, entre otras cosas, no solamente apoyar mercados tradicionales, sino apoyar nuevos mercados, no solamente apoyar a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas con grandes posibilidades. Y un momento en el cual creo que la coordinación y el trabajo conjunto entre las secretarías
de Estado y los organismos descentralizados, la banca de desarrollo, pues será fundamental para el futuro del país. Yo quisiera nada más mencionar también que, para darles una idea, que el próximo número, que ya está prácticamente listo, y que se debe fundamentalmente al gran impulso que le da Miguel Ángel Ramírez, que también está aquí presente y que es el que realmente ha hecho desde hace mucho tiempo la chamba fuerte por la revista y por mantenerla, va a ser, por ejemplo, sobre el sector automotriz, pero tratando de ver el nuevo sector automotriz mundial, un nuevo sector que en el mundo está cambiando considerablemente sus tecnologías, que está yendo hacia el auto eléctrico, que está dejando las tecnologías tradicionales, que va a tener requerimientos y presencias totalmente distintas en el mundo. Y esto simplemente muestra el tipo de visión estratégica que tiene la revista. Pues muchas gracias, y yo quisiera darle entonces ahora la palabra al embajador Rabah Hadid, nuestro querido amigo embajador de Argelia en México, y como decía yo antes, decano de embajadores de África y de Medio Oriente, con el que he tenido el gusto de compartir entrevistas, programas de televisión, y siempre es una gente con mucho amor a África y Medio Oriente, y también a México. Adelante. Muchas gracias. Primero quiero agradecer en nombre de todos mis colegas a Bancomex para haber dedicado un número de su revista a las relaciones entre México y nuestra región. Quiero agradecer también al Instituto Matías Romero, que es siempre un lugar muy acogedor y muy bueno para intercambios fructíferos sobre diferentes temas. Y quiero saludar también a nombre de todas mis colegas, excelentísimo señor subsecretario, embajador Genian Ventura, mi hermano, el embajador Jorge Álvarez Fuentes, y mi hermana, la señora Amparo Anguiano, y a todos también a los presentes en el presidium, maestro Mauricio de María y Campos. Voy a ser muy breve, o a tratar de ser muy breve, sin pretender dar lecciones a México. Quiero repetir algo que yo he dicho a muchos amigos mexicanos. La diversificación es muy importante. Tengo apuestos con algunos amigos que en 2020, si Donald Trump no es reelegido, algo peor va a llegar. Entonces es muy importante mirar a África, mirar a Medio Oriente, mirar a los países asiáticos con mucho más interés, con mucho más cuidado. Esta es mi primera observación. La segunda observación es que fuimos muy impresionados por la reafirmación del presidente AMLO
Nosotros en el grupo islámico, árabe y africano no lo llamamos Andrés Manuel, lo llamamos Andrés Mohamed López Obrador. Entonces, estamos muy encorajados por su reafirmación de los principios de la política exterior mexicana, porque es la base. Cuando tenemos posiciones juntas por la justicia, la autodeterminación de los pueblos, por el pueblo palestino, es la base para batir relaciones económicas, culturales, etc. En los últimos 18 meses o algo, tuvimos decepciones en el grupo islámico, el grupo árabe y el grupo africano sobre algunos cambios de voto de México sobre asuntos muy importantes para Palestina. El último voto fuimos muy satisfechos y esperamos que México va a continuar en este camino para fortalecer las relaciones con países africanos, árabes y islámicos, que tienen una presencia muy importante. Países islámicos aquí somos 22 países que tienen un potencial muy importante para fortalecer las relaciones económicas, culturales, diplomáticas. El doctor Mauricio y Campos habló sobre el potencial de África en las Naciones Unidas. México perdió el voto para la OMC contra un brasileño. Perdió otro, ¿cuál fue el otro voto que México perdió? Porque África es 55 voces en las Naciones Unidas. Si eso a nadie, los países árabes es mucho más importante en términos de influencia multilateral para la paz, para el desarmamento, para el cambio climático, etc. Las relaciones de Brasil y de Argentina con África son múltiples de las relaciones de México con África. Tiene que hacer más esfuerzos para corregir esta situación que no es normal. En lo económico, África es el continente del futuro. En lo cultural hay mucho interés mutuo. Entonces estoy haciendo este llamado para que México se aproxime más de África y de nuestra región. Finalmente, tengo una observación para nuestros amigos de Bancomext.
por favor, a la página 19 de la revista. Ustedes están violando la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, tienen dos posibilidades: corregir la mapa o borrar mi entrevista. Muchas gracias. Embajador, pues muchas gracias por su intervención. Indudablemente que siempre cuando se elabora cualquier publicación hay que tener un enorme cuidado. Siempre hay alguna cuestión que se nos puede escapar, pero puede estar seguro que siempre hay las mejores intenciones y que en ese sentido estamos muy agradecidos por el papel que ha jugado usted en esta materia, difundiendo las ideas que ya expresó y difundiendo el papel que puede tener la revista y otras publicaciones similares. Yo quisiera ahora pedirle al embajador Jorge Álvarez Fuentes, pues muy distinguido miembro del Servicio Exterior Mexicano, que ha sido embajador en muy diversos países, y en particular, pues no solamente países tan lejanos como Nueva Zelanda, donde lo conocí, como después en Medio Oriente, que nos hiciera ahora, en su carácter de miembro de la cátedra Fernando Solana, pero además reciente director general o responsable de todo el área de África y Medio Oriente, pues que nos haga su intervención. La escucharemos con mucha atención. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Creo que todos coincidiremos esta tarde que la publicación de este número especial es un acierto. Es un acierto porque era una materia en la que no teníamos, yo creo, como aquí se ha dicho, un diagnóstico, un balance, y eso es lo que el número ofrece. Y yo creo que hay que destacar, además, que lograr una revista que se preparó con una administración saliente y mirando hacia una administración entrante, tenía unas características particulares, y yo aquí quiero destacar que, bueno, la labor de coordinación y de reunión del número por parte de Mauricio de María Campos fue importante, muy importante. Yo quisiera centrar mis comentarios, después de haber escuchado las intervenciones, en cómo el número de la revista, en esas 20 artículos, entrevistas que están reunidas y estructuradas de una manera, yo creo, muy atractiva. Es un libro, es una revista que se puede leer de corrido. Tiene muchas referencias puntuales a elementos que tenemos en un contexto general y que aquí se presentan desde una perspectiva y una óptica del interés de México. O sea, quien se interese sobre los últimos desarrollos en África va a encontrar en la revista no solo una referencia, sino un recuadro sobre los últimos esfuerzos y el logro para el establecimiento de un área africana de libre comercio y de los esfuerzos también de reforma y transformación de la Unión Africana. Entonces, esta revista, desde mi punto de vista, aborda temas de creciente interés, pero también está muy bien aterrizada, como se dice coloquialmente, hacia qué oportunidades muy concretas, cuáles han sido los retos, cuáles han sido las insuficiencias de los esfuerzos de México en sus vinculaciones con los países africanos y con el Medio Oriente,
y yendo a profundidad, sobre todo para el conjunto del continente africano y las diferencias que se marcan entre África del Norte y África subsahariana. Entonces, yo creo que es aquí importante destacar que en materia de política exterior, en materia de promoción económica, tenemos efectivamente un largo camino todavía que recorrer, pero hemos ya avanzado. Y el número ofrece muchas recomendaciones. Hay muchos puntos muy precisos, concisos, que permiten trazar una ruta hacia adelante. Permítanme subrayar algunos. Los dos artículos iniciales, los de Mauricio y de Cassio Luiselli, son unos espléndidos balances, análisis, diagnóstico con recomendaciones. Mauricio enlista 10, en el caso de Cassio hace una referencia a 3 núcleos muy concretos que son de enorme utilidad, que señala lo que hemos realizado y lo que debiéramos realizar en el caso de África. Sí, es una asignatura pendiente, pero no tiene que ser una perenne asignatura pendiente, que puede y debe cambiar, y que este es también el momento de reafirmar efectivamente la voluntad de profundizar nuestras relaciones con África. Hay una serie de observaciones por demás lúcidas que tienen que ver también a la dimensión regional, de cómo México, teniendo una red que es ciertamente insuficiente de representaciones diplomáticas, puede y debe trabajar también a nivel subregional. Ahí está el caso de ECOWAS o de la CEDAW, de la Comisión Económica para el Desarrollo de África Occidental. Entonces, en estas dos contribuciones, por ejemplo, hay muy buenos elementos para ese esfuerzo que el subsecretario Ventura señalaba, de ese diagnóstico. Y yo voy a hacer aquí una observación que por experiencia propia me parece muy importante, y estando aquí algunos de los embajadores de África y Medio Oriente acreditados en México, que es la articulación de los esfuerzos de nuestras representaciones y de las representaciones diplomáticas en México. Porque hay avances importantes, en países, en regiones, en sectores, en ámbitos que son importantes. También me parece que es un número muy bien logrado de algo que no es tan fácil, que es lograr una buena, digamos, concatenación de África y Medio Oriente. Porque bueno, el norte de África es parte de Medio Oriente, pero aquí el conjunto de las contribuciones, de los artículos, de las entrevistas, da cuenta muy bien. Por ejemplo, el artículo de Gilberto Conde, que es un investigador, que es un académico, que también esa es la riqueza de este número. Aquí hay practitioners, como se dice en inglés, funcionarios, diplomáticos, pero hay académicos, hay gente que contribuye desde el estudio, desde el análisis. Y el artículo de Gilberto es particularmente propositivo, pone en la mira la estrategia que México ha venido desarrollando con los países árabes para profundizar, para aprovechar los vínculos políticos de cooperación. Y él dice con toda razón que la estrategia no puede ser simplista, que no puede ser solamente profundizar, sino que hay la necesidad y hay la conveniencia de relaciones más profundas y más provechosas. Y hay muchas referencias, y yo creo que eso es importante que en el diagnóstico también surja. Pensando en la experiencia que yo en lo personal
tuve al servir como embajador de México en Egipto y volver después a hacerme cargo de la Dirección General para África y Medio Oriente. Bueno, yo tenía de primera mano la información de los intereses de México en el caso de una empresa global como es Cementos Mexicanos, Cemex, y su importante inversión en Egipto. Pero no mucha gente conoce y hoy reconoce que Egipto también tiene una inversión en México y una inversión en el sector de energía y que hay un consorcio que ha participado en las licitaciones y que es importante. Entonces, yo veo aquí elementos sumamente valiosos que yo creo, como en toda buena presentación, que hay que poner frente al público y teniendo casa llena, como decía Julián, pues hay que invitarlos a que la lean, a que lean la revista. La contribución académica también de Juan Carlos Ganchús y de María Paula Saldívar sobre China, a mí me resultó muy interesante, pero hoy hay muchas aportaciones sobre el papel de China y lo que está haciendo China en sus inversiones. A mí me parece muy interesante y quizás más relevante y pertinente para México que veamos el caso de Turquía. Turquía es un caso sobresaliente. Hace 4 años, solo 4 años, Turquía tenía un poco más de 20 embajadas en África. Hoy tiene más de 40. Entonces, ahí es importante, a lo mejor ahí es uno de los espacios de concertación interesantes, MICTA, en donde se puede y se debiera trabajar. Me gustaron los 2 artículos sobre Guinea Ecuatorial y el caso de Arabia Saudita, muy distintos entre sí, pero el caso de Guinea Ecuatorial por esa excepcionalidad de ese país que habla de habla hispana, pero también por el componente de su base económica sobre los hidrocarburos, pero de lo mucho que se puede hacer más allá y de la construcción de agendas de cooperación. Con Arabia Saudita es parte como nosotros del G20 y es importante replantearnos qué queremos y qué podemos trabajar con un país de la importancia de Arabia Saudita y verlo sin dejar de lado lo que está pasando en la Liga de Estados Árabes y lo que está pasando en el Consejo de Cooperación del Golfo, sin dejar de lado las tensiones y diferencias que hay en este momento en esa zona del mundo. Que yo creo que eso es lo que hace interesante también, el volver la mirada sobre la estrategia que México ha seguido y cómo también en el caso de África hay que trabajar hacia bases más estratégicas. Me voy a referir un poquito más adelante a esta discusión, pocas embajadas, más embajadas, cómo promover, qué hacer. Yo creo, por ejemplo, y ya Héctor Álvarez de la Cadena quizás se refiera a eso, hay experiencias y hay argumentos muy claves para que las empresas mexicanas incursionen en esos mercados. Y hay argumentos, y hay razones, y hay experiencias. Aquí ya se hablaba del ejemplo del Grupo BIS y su carne. Bueno, tomó 2/3 partes de la administración pasada, más de 4 años, que México pudiera realmente poner en ejecución con algunos países el certificado halal. Bueno, parecía una migraña que no se pudiera lograr, ¿no? O sea, la Secretaría de Agricultura se metió en un enredo pensando que una certificadora española nos iba a ayudar y no era por ahí. Había, como dice Héctor con toda razón, que centrarnos con toda claridad de que las empresas mexicanas van a encontrar oportunidades y van a diversificar sus negocios en África y en el Medio Oriente, si efectivamente
cuentan, generan y consiguen información y tienen el apoyo institucional de Bancomext y tienen el apoyo institucional de una cámara como la CAMIC, de ahí la importancia también de la entrevista con Mariana Tuma, y que efectivamente es necesario contar con inteligencia comercial, que empresas, sobre todo medianas y pequeñas, Maseca, que están claras de que es en esa dirección. Y miren ustedes también en la revista, una gente que contribuye desde la experiencia del análisis de las relaciones políticas y diplomáticas, como es el caso de Salomón Jara Cruz, que siendo senador conoce y se interesa y se preocupa y participa desde las comisiones, o lo que el propio embajador en su entrevista señala, y que ha habido, y hay que ser claros, ha faltado consistencia y necesitamos ser persistentes en nuestros esfuerzos para que efectivamente el diálogo político solito no camina. El diálogo político en esa parte del mundo, como prácticamente todas, si no va acompañado del componente económico, comercial, de cooperación, no se puede avanzar. Entonces, déjenme concluir con 3 consideraciones. Tenemos pocas embajadas, necesitamos nuevas embajadas. Las que se señalan en la revista me quedan perfectamente claras: Angola, Côte d'Ivoire, Senegal, Tanzania, si quisiéramos pensar en unas 4 iniciales, pero hay que aprovechar algo. Hay que reforzar nuestra red de consulados honorarios y hay que hacer que nuestras embajadas, a través de la Cancillería, articulen mejor sus esfuerzos con las embajadas de África y Medio Oriente en México. ¿Cómo promover? ¿Cómo promover en África y en el Medio Oriente? Hay que construir sobre las bases ya trabajadas. Efectivamente, si no tendremos hoy las oficinas de representación de ProMéxico, sí tenemos la experiencia ganada, y de ahí la importancia de las nuevas tareas que la Cancillería y los miembros del Servicio Exterior tendrán en materia de promoción económica y comercial. Tareas de gran importancia y que constituyen todo un desafío. Entonces, yo creo que hay que persistir. Yo creo que este número es un número que traza con una clara dirección, que hay que profundizar e insistir con estrategias coherentes, con acciones consistentes, con una visión de largo plazo. África va a toda velocidad y las transformaciones en el Medio Oriente reclaman una cosa: que México participe y no se limite solo a tener presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación, que yo creo que más allá de la gran emotividad que le has puesto, pues pone los puntos sobre las is sobre las acciones que nos gustaría que se realizaran, y que, bueno, como siempre, hay que tener las metas muy, muy altas, pero tienen que ser, por supuesto, realistas, y se tendrán que ir acomodando a lo largo del tiempo. Hacer cambios fundamentales requiere recursos financieros, presupuestales, que, pues, por mis recuerdos del sector público, y incluyendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues lamentablemente los recursos frecuentemente no están, o la mayor parte de las veces no están a la altura de las aspiraciones que tendríamos, pero ese es el mundo en que tenemos que vivir, con limitaciones presupuestales, pero hay que hacer toda la lucha porque esos programas puedan traducirse en realidades. El sector público
tiene un papel central, el Estado tiene un papel central. Pero obviamente, como aquí se ha dicho, pues el sector privado también tiene algo que hacer. Yo siempre he dicho que pues se requeriría de alguna manera que, así como hay, por ejemplo, ya una Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio, hubiera una Cámara de Comercio con África. Algunos países africanos, curiosamente, precisamente los del norte de África están cubiertos, los países árabes, por la actual Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio, pero hay otros que no lo están, y esto requiere un esfuerzo del mismo sector privado. Por eso, pues, pensamos que sería muy importante entrevistar primero a nuestro buen amigo Héctor Álvarez de la Cadena y ahora pedirle que haga su intervención. Él ha sido empresario, ha estado en Canacintra, ha estado en todas las cámaras y hoy en día, pues, nos coordina, algunos de nosotros que participamos con gusto también en los organismos empresariales para tratar de promover ese lado del esfuerzo que está requiriendo. Adelante. Gracias, Mauricio. Pero primero la ventaja de hablar al final es que prácticamente ya le dejan a uno muy pocas cosas que decir. Para ustedes va a ser mucho más agradable la corta participación. Primero celebro, Mauricio, como todos, y felicidades por el esfuerzo que siempre has hecho desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista de la función pública. Yo creo que Mauricio es un referente y un maestro para muchos de nosotros. Excelentes las presentaciones, señor subsecretario. Yo iba a responderle de inmediato, como Guadalupe Victoria va mi espada en prenda y voy por ella. Igual que la presentación de Rebeca, que me pareció muy interesante, sobre todo en la parte de sustitución de importaciones. Creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer en la parte de sustitución de importaciones y sobre todo cuando analizamos la pequeña dosis de manufactura integrada en México. Es decir, el bajo grado de integración que tenemos en la producción y exportaciones nos da un amplísimo lugar para la sustitución. La coordinación es importantísima. La coordinación entre todas las entidades públicas, yo creo que forma parte del mecanismo fundamental para poder exportar. Primero, no se me olvida lo que dijo Jorge, me pareció espléndida tu participación, mi querido embajador. Siempre tan atinado, siempre, como decía Mauricio, enjundioso. Lo que más me gustó fue la primera parte de tu intervención cuando dijiste que la revista combinaba la parte de atractiva y se puede leer de corrido. Es tan atractiva y tan se puede leer de corrido que yo la leí de corrido durante la participación del embajador Mauricio de María y Campos. No, doblemente atractiva. ¿Qué podemos hacer con ProMéxico? Nosotros estamos trabajando en el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y en la Cámara, dando oportunidad a un grupo de ex ProMéxico que están formando un equipo para poder hacer lo que hacía ProMéxico desde el punto de vista privado. Van a organizar misiones comerciales en conjunción con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y de CAMIC, y creo que podemos armar las cosas. Creo que podemos armar misiones comerciales y podemos hacer la labor que estaba haciendo ProMéxico sin el requerimiento de que me estés ayudando y apoyando y pagándome el avión. Yo creo que debemos hacer las cosas, estamos muy entusiasmados por aprovechar esta enorme experiencia de funcionarios, que yo creo que hay que aprovecharla, y creo que podemos y debemos hacer negocio de lo que es negocio. Yo creo que la exportación es un negocio. Me llama la atención el artículo que publica Arnulfo R. Gómez, y dice Arnulfo, en el caso de Namibia, cómo ha incrementado la exportación Namibia a México de productos de alta tecnología. Y Namibia está exportando 19 veces más de lo que nosotros le compramos a Namibia. Y Namibia es una nación que tiene 5.7 millones de habitantes. ¿Por qué no podemos? Segunda parte,
De los 1.600 millones de habitantes y de los 75 países que conforman África y Medio Oriente, tenemos casi nada de acuerdos comerciales, solamente con Israel, y nos encantaría tener al menos algunos acuerdos de alcance parcial que pudieran dinamizar la exportación de productos mexicanos y pudieran dinamizar la importación de productos de África y Medio Oriente. La relación es bilateral. Si nosotros queremos vender, también necesitamos comprar. Se puede. Se puede, y el ejemplo de nuestros productos, los productos que elabora mi empresa con la enorme ayuda de la Cámara Árabe, nos ha costado mucho tiempo, pero tenemos un producto integrado. Estamos sembrando desde la stevia en los estados de Chiapas, Michoacán, Nayarit, procesamos con tecnología hecha en México por el Centro de Investigación y Biotecnología Aplicada de México y estamos exportando el producto terminado a los países del Medio Oriente, gracias a la ayuda de la Cámara Árabe. Se puede. Nos tardamos desde diseñar la etiqueta, hacer las presentaciones en árabe, lograr los permisos, lograr violentar los sistemas aduaneros, pero se puede, se puede. Con África estamos haciendo esfuerzos importantes para hacer coinversiones con Costa de Marfil, por ejemplo, y traer y exportar productos mexicanos a cambio de marfil, a cambio de cacao de otros países, para remover otra vez el tema del intercambio que se nos ha olvidado también, maestro Mauricio, el intercambio compensado, ¿te acuerdas tú? Entonces yo creo que se puede. Primero, gracias otra vez. Me emociona mucho el poder decir que tenemos mucho que hacer y que tenemos mucho que lograr en la diversificación, que podemos hacer, en vez de quejarnos de que estamos dependiendo cada vez más de Estados Unidos, yo creo que debemos hacer algo por no depender de ellos y hacer algo por iniciar nuevos mercados. Cuando empresas pequeñas mexicanas desarrollando tecnología y que se coordinen las dependencias, ¿por qué hablo de coordinación de dependencias? Tenemos un enorme problema en este momento en México con el sargazo. Voy a sacar otro ejemplo que me atañe y que conozco. El sargazo está impidiendo que llegue el turismo a México con la cantidad de turistas que necesitamos. Tenemos 100,000 toneladas de sargazo que van a invadir las playas mexicanas y no logramos la coordinación de la Secretaría de Turismo con la Secretaría de Protección al Ambiente, con proyectos, con el pago de proyectos para industrializar el sargazo que nos puede dar el Banco de Comercio Exterior, con las autoridades federales, estatales y municipales. Y lo único que estamos pidiendo nosotros, yo como empresa, es denme el sargazo, denmelo a mí. Yo voy a hacer alginatos, tenemos una planta para hacer alginatos de sodio, de calcio, con el sargazo. No hay posibilidad de que las entidades mexicanas se pongan de acuerdo a ver quién carajos me entrega el sargazo. Yo, denme la basura a mí, yo la proceso y yo exporto. ¿Y saben a dónde? A África y a Medio Oriente. Tenemos un mercado de más de 100 millones de dólares de inmediato para poder exportar a esos países. Denme el sargazo, coordínense, coordínenme, ayúdenme a coordinar. Es difícil coordinar a las entidades públicas, lo digo con toda honestidad. Y cuando nos coordinemos nosotros, vamos a hacer un país diferente, con la ayuda de Mauricio. Gracias. Pues muchas gracias, Héctor, por tu entusiasmo, por abrir estas nuevas ventanas. Veo que la comida que tuvimos antes de llegar aquí produjo algunos resultados en términos de generar esta idea del sargazo, que a mí se me hace fundamental. Pero yo creo que aquí lo que estamos viendo como conclusión de esta magnífica reunión, de estas presentaciones que hemos tenido hasta ahora, es que realmente tenemos todo el mundo por delante. Hay limitaciones, hay desafíos, siempre han existido,
pero también hay enormes oportunidades que están dependiendo de nuestra creatividad, de nuestra voluntad política, de nuestra capacidad de coordinación dentro del sector público y con el sector privado y otros sectores sociales y otros sectores activos, culturales, etcétera. Pero pues yo tengo mucha fe en ese sentido y creo que las presentaciones que hemos tenido dan muestra de ello. Pero en el programa, y ahí no es más que mi responsabilidad, a pesar de haber pasado de vez en cuando una que otra tarjetita, yo mismo soy yo pecador, ¿verdad? En términos de la duración de las intervenciones, nos hemos comido un poco el tiempo, pero yo quisiera preguntarle al señor subsecretario y a los presentes si, tal como habíamos planeado, podemos tener por lo menos algunos minutos para